¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a ver y disfrutar un vídeo de Riftbound, ¿vale? Tengo camarita nueva, creo que se ve un poco mejor, ya no se ve lagueada la voz con respecto a la imagen, fantasía, todo Gucci, todo guay. Para los que hayáis llegado a este punto y habéis pinchado en el vídeo, tenéis una recompensa brutal, porque creo que para mí es de los vídeos más top y exclusivos e interesantes que he hecho sobre Riftbound, quitándolo de cómo jugar. Porque he echado matemáticas, he echado cuentas, he estado haciendo cosas. Y voy a comentar varios datos y varias cosas interesantes. Joder, que se mueve solo la cam, tú, qué locura. Varias cosas interesantes sobre... tengo que configurar la realidad. Sobre cosas que han pasado, cosas que van a pasar y movidas varias de Riftbound, ¿vale? De cuántas épicas hay en la colección, que ya os digo que es una mala noticia, cuántas cartas de cada rareza hay, datos que yo no he visto en otros sitios y que, bueno, pues hoy vais a ver aquí. Aparte de eso, vamos a comentar todas las cartas que salieron el día de ayer. Ya sabéis que los spoilers son lunes, miércoles y viernes. Y a priori yo voy a empezar a publicar el día después, ¿vale? El lunes fue un día especial y publiqué ese mismo día por la noche, pero a partir de ahora publicaré martes, jueves y sábado o domingo, probablemente domingo, ¿vale? Porque a priori, la madrugada de la noche posterior a los spoilers actualizan la galería oficial, ¿vale? La página web oficial de Ribbon, ya sabéis que hay una galería de cartas donde van poniendo las cartas que se van spoileando. Pero lo de ayer a 6 de la tarde de hoy, jueves 12 de junio, se supone que a las 2 de la mañana de hoy lo tienen que actualizar. Han pasado más de 16 horas desde eso y no sabemos nada. Con lo cual, voy a grabarlo ya, lo hago con imágenes, con una calidad que he pillado yo, cortando imágenes y tal, y chimpum. Vale. Así que nada, vamos a ello, let's go. Vale, chicos, pues por aquí tenemos ya las cartulinas y las cositas. Lo primero que tenemos que hablar es de la primera carta de todas de las que salió ayer. No todas estarán en orden, pero estarán por bloques de, digamos, cosas interesantes, así que está guay. Vale, empezamos por Alanal of Scales, ¿vale? Esta ilustración que ya está reciclada de Lenzo Runeterra también, que está muy chula. Y no deja de ser un heraldo de dragones, ¿vale? Lo habréis visto en otro juego que tienen dragones. En este caso es lo mismo. Unidad del dominio del cuerpo, del body, ¿vale? Naranja. Cuesta 4 y tiene 3 de might. Ahí está un poco floja, pero la clave es su habilidad pasiva, que es que tus dragones te cuestan de energía, ojo, no de parte de reciclar, de power, sino de energía, 2 menos, ¿vale? Hasta un mínimo de 1, nunca te puedes costar 0, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que si tienes 2 heraldos de scales en mesa, pues te costarán 4 menos, porque es 2 menos por cara heraldo de scale, lo cual es bastante Gucci. Pero lo interesante viene ahora. Y es que hay que saber qué dragones hay en el juego. Ahora mismo hay 4 dragones, no es una maravilla a la hora de jugar esta carta. Probablemente la mejor combinación sería con Furia, por aquello de los dragones suelen tener mucho might, la habilidad que tiene la leyenda de Boliviar, por ejemplo, y que tienes 2 rojos, mientras que del resto de colores tienes 1, ¿vale? Que es interesante y que además podéis ver en la imagen del fondo de las cartas, que ahí está, esa es la imagen de Cade Green en el vídeo, y es que la cabeza que veis abajo es la cabeza de Sivana en forma de dragona, defendiendo de Demacia, ¿vale? Del ataque de Cade Green. Ya sabéis que ella trabaja con Jarvan, tiene el ejército este que van todos como con temática de dragón. Y bueno, porque es el que la ha defendido siempre. Y Sivana en algún momento saldrá, Aurelion Sol en algún momento saldrá, y si tienen mecánicas relacionadas con dragones, pues puede que vean juego. Ahora mismo parece complicado, la verdad, parece complicadete. ¿Qué tenemos por aquí? Gears, un par más de Gear. Ya sabéis que Gear hasta hace poco los únicos Gear que conocíamos eran los sellos, ¿vale? Que son un tipo de Gear, pero son sellos. Sellos es el nombre, el tipo de objeto es Gear. Pero ya conocimos algunos que vimos en el anterior vídeo, y ayer anunciaron a otros dos, ¿vale? Uno del dominio de... lo diré, uno del dominio del cuerpo y otro del dominio de la mente. En el dominio del cuerpo tenemos el Arena Bar, o el bar de la arena, que cuesta 3 y que lo que hace es que girando este ítem puedes bufar a una unidad que tengas tú ya girada, ¿vale? Ya exhausta.
No está mal, creo que es lenta. No está mal porque al final pensar que cada vez que juegas una unidad, salvo que tengan mecánicas que hagan lo contrario, entran giradas, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí tú es, cada vez que juegas un bicho, giras esto y le das un buff, ¿no? Pero gastarte una carta, teniendo en cuenta el juego que empiezas con 4 cartas en la mano, que tampoco tienes mucho robo, etcétera, etcétera, no sé si es la mejor carta del mundo, pero bueno, no deja de ser una carta común y es lógico que tampoco sean todas buenas, obviamente. En el caso del Mushroom Pouch es bastante interesante. No sé por qué esto me hace zoom de repente por la cara. Dame un segundo, que voy a hacer aquí una triqui triqui, trucu trucu. Ah, porque tiene autozoom. Hostia, pero yo no sé cómo quitar el autozoom. Vamos a dejarlo ahí. Y luego ya veremos. Ya veré cómo quito el autozoom. O sea, está guay para algunas cosas, pero para otras es un poco loco, la verdad. Pues la cámara se vuelve loca. Al final yo gesticulo mucho y bueno. Perdón por el impasse. Mushroom Pouch. Pouch, interesante. Al principio de tu fase principal o inicio del turno, digamos, si tú controlas una carta boca abajo en un battlefield, robas una carta. Esto es importante que si tienes una, robas una. Si tienes dos, robas una. Porque la condicional es, si tienes al menos una carta, digamos, para que entendáis lo del al menos, ¿vale? Si tienes una carta en un battlefield, robas una carta. No es por cada carta que tengas boca abajo en un battlefield, para que lo entendáis, ¿vale? Esta carta sí que puede ser interesante. Mecánica de robo, hablábamos justo antes con el Arena Bar de que no hay mucha mecánica de robo. Esto está muy bien. Es una carta de la que hablaré dentro de un par de semanas probablemente, cuando empiezo a hablar de hacer yo, digamos, mis conjeturas y hacer un poco de deck building, ¿vale? Estoy haciendo ya una especie de theory crafting, pero no tiene sentido buildear un deck y que os enseñe un deck más allá de comentarios que os hago de dragones, de esto, ¿no? Porque faltan muchas cartas por salir. Pensar que quitando Battlefields y quitando tokens, Battlefields hay 24 en total, va a haber, ¿vale? Y tokens 4, pero que al final entran dentro de los spoilers y están numerados, ¿vale? Dentro de las 298 cartas. Quitando eso, faltan 147 cartas por verse, chicos. 147, o sea, faltan una auténtica barbaridad. Se han visto unas 117 contando las de ayer. Nos falta más de la mitad de lo que se ha visto, ¿vale? Entonces, entender que, repito, 117, obviando tokens y cosas, ¿vale? Entonces, pues tenéis que entender que es lo que hay. O sea, quiero decir, tampoco pasa nada. Yo sé que hay gente haciendo vídeos de decks y tal. A mí me parece un error, porque no vale para nada el vídeo dentro de una semana cuando te saquen 3 cartas más de mente y no. Y sustituyan a algunas que ya habías puesto. Entonces, bueno. Opinión personal, la verdad. Pero esta carta, ya digo, en un deck con Hidden y tal, va a ser bastante fresca. Pasamos a de 2 gears a 2 spells. Tenemos el clip y block, ¿vale? 2 spells baratitos, uno de furia, otro de la calma. Es interesante porque han sacado 2 gears de elementos opuestos, ¿no? Mente y cuerpo. 2 spells de elementos opuestos, furia y calma. Ya sabéis que no puede haber, no iba a haber ninguna leyenda hasta, al menos de momento, que sean de colores opuestos. Es decir, que no, no hay leyenda roja-verde, no hay leyenda azul-naranja y no hay leyenda morada-amarilla, ¿vale? Clip por 1, una acción que puedes jugar durante shutdowns y demás. Da a una unidad Assault 3. ¿Qué es Assault 3? Que mientras sea un personaje que está atacando, tiene más 3 de poder. Gucci. Fantástico, ¿vale? En el caso del block, por 2 o por Hidden, que se puede dejar como Hidden, le das a un personaje Seal 3 y Tank. Es decir, Seal 3 es justo lo opuesto a Assault, es decir, se activa cuando estás defendiendo en vez de cuando estás atacando. Y el Tank es que los personajes que tienen Tank tienen que ser asignados el daño de combate primero. Recordar que una regla del juego es que cuando tú asignas daño de combate, tienes que asignar daño letal. Es decir, daño suficiente para matar a un personaje. No puedes... Hay un tanque aquí, vale, le hago uno a este, que ya le he asignado daño primero a este, y ahora mato al que me interesa matar. No, tienes que matar al tanque entero, porque al asignarle daño primero, tienes que terminarlo entero, y luego ya irás a por el otro. Me habéis preguntado dudas sobre tanks. ¿Qué pasa si hay 2 tanks? El que ataca elige a quién daña primero, ¿vale? O sea, ahí ya tienes que atacar a un tanque primero, vale, pues al que quieras y luego al otro. No tiene mucha más historia. Vale, pasamos a la siguiente. Dangerous Duo. Dangerous Duo, interesante. Otra ilustración de Legends of Runeterra. Interesante el tema de que sea Bandle City Mech, porque esto suele indicar que el Tito Rumble
puede estar al caer, ¿vale? Puede que sea una unidad no leyenda, ya sabéis que leyenda conocemos todas, pero una unidad no leyenda de esta colección o de una próxima, ¿no? Igual que con lo de los dragones, Sivana y Aurelion. Al final pega incluso más a Aurelion porque el heraldo que hemos visto es del monte de Targon. O sea, ahí está. Por 3 y 3 de Might, estadísticas, bueno, ahí están. Si has jugado esta carta y no es la primera que juegas en tu turno, es decir, tienes activado Legión, le das más 2 a una unidad a la que quieras, ¿vale? Es decir, es el típico bufo de más 2, más 0 de cualquier juego a algo, pues igual, ¿vale? Más 2 de Might a otro bicho, ¿vale? Y te dejas esto en mesa pues, para próximos turnos o para lo que sea. Bueno, es una carta poco común, muy sin más. Tampoco creo que sea una locura, pero para un decagro puede ir bastante fresco, la verdad. Vamos a empezar a hablar de Chichilla. Y vamos a empezar hablando de Caitlyn y Heimerdinger, ¿vale? Los he puesto juntos, más allá de porque sean de Arcane, que por cierto yo camiseta en honor. Luego hay otra carta de Arcane y la he puesto por separado. Las he puesto juntas porque se conocían ya, ¿vale? Se conocían del Arcane de Xbox, que ya sabéis que es una caja con ilustraciones de especiales y tal, de Riftbound, pero o sea, que tiene otro arte distinto a eso, pero que hasta ahora solo estaba en China. Se supone que tiene que salir en inglés en algún momento, pero no han dicho nada de cuándo. Y eran dos cartas que se conocían, ¿vale? El que no las conociese, pues las vamos a leer ahora aquí, pero ya se conocían, por eso las he puesto un poco juntas. Son dos cartas raras, ¿vale? Veis ahí el rombito morado. Y por un lado tenemos a Caitlyn, que cuesta 3 y reciclar una runa de calma, una runa verde. Tiene 3 de poder. Y dice, hay más vía Senged Combat Dodge las, es decir, hablábamos antes del tank, que es que se tiene que asignar daño primero, pues ella tiene una habilidad que se le asigna daño última, es decir, para poder pegarla a ella tienes que pegar a todos los demás. Tiene bastante sentido, no deja de ser una francotiradora que está siempre en la retaguardia y... además, girándola, hace daño, es decir, hace el disparo este de la ulti, hace daño igual a su might a una unidad que esté en un campo de batalla, ¿vale? Y solo puedes usar esta habilidad si ella también está en un campo de batalla, ¿vale? Entonces, es un poco rara, ¿vale? Porque... O sea, a mí me parece mala, ¿vale? La habilidad puede ser muy buena, pero pensar esto, ¿vale? Tienes que girar para poder activar la habilidad. Entonces, analicemos esto. Cuando tú entres a un campo de batalla, o sea, cuando tú te mueves a un campo de batalla, automáticamente te estás girando. Con lo cual ya la habilidad no la vas a poder hacer ese turno porque ya vas a estar girada, aunque ganes ese campo de batalla, ¿vale? Cuando tú juegas desde la mano a Caitlyn en un campo, ya sabéis que cuando juegas cartas desde la mano, las puedes jugar en tu base o en un battlefield que ya controles, ¿vale? Claro, cuando tus personajes entran en mesa, entran girados. Salvo que tú consigas enderezarlos con otra cosa, pero entran girados. Con lo cual, el turno que entra tampoco vas a poder hacer la habilidad. ¿Cuándo vas a poder hacer la habilidad? Claro, esa es otra. Cuando pases el turno, o cuando esté enderezada, o lo que sea, si estás defendiendo en medio de un combate y tal, tampoco puedes hacer la habilidad. Recordad que las habilidades de los personajes no son reaction. No se pueden usar siempre, salvo que ponga lo contrario. Si no pone nada, solo se pueden usar en tu turno y fuera de showdown, ¿vale? Entonces, tienes que esperar o sea, conquistar un battlefield, que llegue el turno del rival, que no te maten a Caitlyn, que llegue tu turno, y en ese caso, entonces en ese caso, como estará en tu mesa, o sea, estará en un battlefield y la tendrás enderezada porque habrás enderezado al principio del turno, ahí podrías hacer la habilidad para matar a un personaje, pero que tiene que estar en otro battlefield. No vale que esté en una base. En el tuyo no va a estar porque estás tú, no puede haber de dos estos porque sería que estar en combate. Por lo cual tiene que estar en otro battlefield. Entonces, es que realmente la habilidad no es tan fácil de activar. ¿Cuándo se podrá activar? Si tienes cartas que te enderecen a Caitlyn. Es otra historia, ¿vale? Pero ya dependes de otra carta más. Entonces, no es la mejor carta del mundo, o a mí no me lo parece, ¿vale? En el caso de Heimerdinger es un personaje con los mismos stats exactos, es decir, por 3 y reciclar una, en este caso de calma, que es su color, azul, y con 3 de might, pero tiene distintas habilidades. Y su habilidad es que tiene todas las habilidades de girarse, de todas tus leyendas, unidades y gear, las amistosas, las tuyas, ¿vale? Es decir, ponle friendly, porque no son solo las tuyas. Si estás jugando multi, las de los compañeros también te valen. Pero bueno, yo ya sabéis que siempre hablo de uno contra uno en general. En este caso, por ejemplo, si tuvieras Caitlyn en mesa, pues también tendría la de Caitlyn. La parte buena es que no tendrías que tener a Caitlyn en un battlefield. Si activas el Heimer, es Heimer el que tendría que estar en un battlefield, ¿vale?
Pero bueno, esto te sirve para habilidades de girarse de personajes de... O sea, de leyendas. La de Víctor de poner un token, por ejemplo. La de Yasuo de mover personajes. Cosas por el estilo, ¿vale? Este Heimer es un poco más interesante. Es lento, ¿vale? Porque al final, lo mismo. Él entra girado. Tiene las habilidades de girarse, pero no puedes activar todas. Él se tiene que girar para usar la habilidad que tú quieras de todas las que hay de girarse, ¿vale? De que controles. Pero lo mismo que con Kaylin, dependes de el otro. O sea, si tú tienes esto y otra carta que no es una leyenda y el rival quiere inutilizarte a Heimer, le vale con matarte al otro y te hace un 2 por 1, porque Heimer no tendrá habilidad. Entonces, probablemente solo se va a poder jugar con personajes, o sea, con leyendas que la propia leyenda tenga alguna habilidad de girarse. Vale, pasamos a Echo. Otra ilustración interesante del señor Sigmar Vodka, que ya sabéis que eso implica casi el 90% que es una ilustración del Runeterra. En este caso es de la fase 2 de Echo del Runeterra, de cuando evoluciona. Por 5 y reciclar una runa azul. Tiene 5 de Might, o sea, que está ahí bien, ¿vale? Es, por cierto, es rara. Y tiene Accelerate, que hablábamos antes de lo de que las cartas entran giradas. Pues mira, aquí tenéis un ejemplo de carta que no entra girada. Accelerate es que siempre es lo mismo, ¿vale? Accelerate es pagando uno de... O sea, girando una runa. Y reciclando una de los colores del personaje, en este caso una azul, ¿vale? Una de calma, pero que si fuera Accelerate de un personaje de furia, pues sería roja, ¿vale? Para que lo entendáis, pero siempre es uno y reciclar una. Pagar uno y reciclar una. Esto entra con el Accelerate, es decir, que entra enderezado, no entra girado y ese turno ya podría, pim pam, moverse. En total serían 6 de coste y reciclar 2, ¿vale? Hacerlo con el Accelerate. 5 y 1 y reciclar una y reciclar otra. ¿Qué pasa? Que esta tiene una habilidad que es el Death Knell, que es algo que ocurre cuando muere un personaje, ¿vale? Que en este caso es que reciclando a Echo, cuando mueres reciclándolo, es decir, poniéndolo en la parte de abajo de tu deck, vas a enderezar todas tus runas, ¿vale? Esto es bastante interesante, sobre todo con verde, ¿vale? Porque es el color hasta ahora, junto con el azul, además, calma y mente, que más hechizos de responder al otro, de no ser proactivo sino reactivo, de responder a cosas del otro tiene. Y para poder responder al otro, cuando des turno al rival, tienes que tener runas enderezadas. Si te has gastado todas las runas, tu deck flojea y empeora mucho, ¿vale? Entonces ahí puede encajar, lo que pasa es que es un poco caro, ¿eh? O sea, a ver, jugándolo por 5, si no sales tú, lo puedes jugar en turno 2, ¿no? Turno 1 empiezas con 3 runas porque no has salido tú. Turno 2 juegas esto. Pero claro, realmente no hace nada hasta el turno 3. Si lo juegas en el 2. Es verdad que ahí luego puede ser bastante bueno, la verdad. O sea, puedes hacer un turno 3 muy tocho de... Turno 3, he reciclado una con Echo. Imaginaos que en el turno 1 no has reciclado nada. Con lo cual en turno 3 tendrás 6 runas, porque habrás reciclado la de Echo antes. Y con 6 runas haces doble bicho de coste 3. Me lo invento, ¿vale? Imaginaros. Con Echo te metes en un Battlefield, matas algo, el rival tiene que elegir si matarte Echo o otra cosa. Si no te lo si ganas el Battlefield, guay. Si no lo ganas y te lo matan, o aun ganándolo te lo matan, enderezas todo y tal. ¿Cuál es el problema? Que prácticamente, o sea, es muy difícil controlar, o va a ser difícil, no va a ser trivial, controlar cuándo va a morir, ¿vale? Ahí que entran las cartas de sacrificar, ¿vale? Hay una carta de orden, que lo sabréis todos ya, porque estaba en el deck de Víctor de los Demo Decks, que matando un bicho, matas a un bicho y el controlador roba 2 cartas. Es decir, tú te puedes matar tu propio Echo. No es que sea una fantasía maravillosa, pero es me mato mi propio Echo, cambio el Echo y la carta que he tirado, el spell, por las 2 que robo, con lo cual me quedo igual, pero además enderezo. Bueno, ahí está. Comentarme si vosotros le veis más utilidades, ¿eh? Me molaría que todas estas cartas que yo digo que no y tal, si le veis más utilidades me lo digáis, la verdad. Y por último, papá. Ha llegado papá, la primera épica o sea, la primera y única épica que enseñaron ayer, ¿vale? Luego hablaremos de las épicas que faltan. Faltan 13, creo, en total, ¿vale? Luego comentaremos cuáles son. Y si os fijáis, al ser 6 semanas de spoilers, las 5 que quedan son 15 días, porque son 3 por semana, 5 por 3, 15, y mañana viernes 16, ¿no? Entonces no todos los días van a enseñar épicas, porque no hay para todos los días. Pero bueno. Esta es la épica de Darius, ya conocíamos su versión Champion Unit rara, ¿vale? Que es la de Furia. Y en esta es por 6 y reciclar una 6 de Might, es decir, muy similar a Yasuo, a Kaisa, etc. Tiene Legión, es decir, si no es la primera carta que ha jugado ese turno, lo cual ya costando 6 no es tan trivial, ¿vale?
Y dice, cuando me juegas enderezado con legión. Y todas tus unidades amistosas tienen +1 de might aquí. Es decir, donde él esté, las unidades, todas las otras, todas tienen +1 de might. Él no, pero todas. O sea, literalmente lo que es un comandante del ejército. A la derecha veis su versión alternativa de God Darius, que además es la imagen que veis de fondo, que está bastante guapa, la verdad, está bastante chula. Y es una carta interesante, ¿eh? Está en orden, que ya hay cositas con tokens y tal que se pueden hacer guays. Imaginaros esto en el deck de... Por meterlo así en un demo deck, ¿vale? En el deck de Víctor con tokens. Claro, todos, si empiezas a cagar tokens y luego juegas esto, pues igual tienes 4 o 5 tokens, un bicho y esto, y todo tiene +1 de might. Lo mueves a un battlefield, y como él está en el battlefield, todo tiene +1 de might. Canelita en rama, la verdad, mola mucho, mola mucho. Vale, eso por aquí. Eso por aquí. Pero claro, ahora os tengo que enseñar una de las cosas que he descubierto y que no es una gran felicidad ni me hace feliz comentaros. Esto ya sabéis que es la página web oficial de Ripbound. Lo tenéis por aquí. Ripbound.leagueoflegends.com, ¿vale? Y me he puesto aquí en concreto para que veáis un dato importante. Y es que va a haber 42 épicas al final. Chicos, ya sabéis que yo ya sabía, ya os dije que iba a haber mínimo 36, máximo 42, que deseaba que fueran 36. Pues efectivamente van a ser 42. Va a haber 30 de cada color, ¿vale? De cada dominio. Y 12 de las 12 signature spell de cada leyenda. El cohete de Jinx, etcétera, 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 ¿vale? Son 12 leyendas, 12 signature spell, que son los 12 épicos. Y aparte, 30 en los colores, que son 5 de cada color. ¿Cómo lo sé? Vale, porque en la web oficial las cartas están ordenadas por rareza y luego por orden alfabético. Primero tiene en cuenta la rareza y luego orden alfabético. Es decir, si yo me voy, por ejemplo, aquí a la calma, están las comunes, ¿vale? Evidentemente, en la rareza esta de alternativa no cuenta, ¿vale? Porque siempre la ponen al lado. Pero están primero las comunes, si os fijáis con el cristalito este gris. Luego aquí llegamos a las poco comunes, con el triángulo azul. Luego llegamos a las raras, con el rombo morado. Y luego llegamos a las épicas, con el pentágono naranja. Vale. Y bueno, luego fijáis, está por orden alfabético. Calm, Charm, Clock, Defi, ¿vale? Entonces, si os vais al verde, que es donde mejor se puede percibir y donde no hay fallo, tenéis que contar que estos huecos cuentan como carta individual, ¿vale? Los he contado, los huecos de comisión cuentan como carta individual dentro de la lista esa de 298, ¿vale? Más las overnumbers que están abajo del todo, pero para que me entendáis. Y entonces, si por ejemplo esta que no se conoce resulta que es alguien que tiene algo que tiene alternativo, luego le harán un hueco extra, que no está aquí. Lo hacen simplemente para no spoilear dónde están los alternativos y que tú no lo puedas saber, ¿vale? Entonces, si nosotros contamos, aquí tengo a Lee Sin, que es épico, un hueco, 2 huecos, el sello épico y el White Flame Protector épico. ¿Qué quiere decir? Que conocemos 3 verdes épicas y entre medias hay 2 que no conocemos, que por orden alfabético irán después de la L o LE, ¿vale? Y antes de la S. Con lo cual, esto confirma que va a haber 5 cartas épicas, ¿vale? ¿Cuál es? Con este dato, ¿qué quiero contaros? Pues que no solo ya he descubierto que hay 5 cartas épicas, sino todas las que hay de todas las rarezas, chicos. Todas las que hay de todas las rarezas. Y aquí lo tenéis. A la izquierda de todos tenéis una pequeña resumen, ¿vale? Que es cuántas cartas en cada color hay, ¿vale? Esto está obviando tokens. Esto no tiene en cuenta Battlefields, eso va aparte, ¿vale? Todos los Battlefields creo que son comunes o poco comunes, creo. No recuerdo bien. Creo que poco comunes, el triangulito azul. Pero eso no entra dentro de esto, ¿vale? Y las leyendas y sus signaturas spell, que son de doble color, tampoco las cuento. Yo estoy contando, chicos, solo las cartas. Solo las cartas de... solo las cartas de un solo color. Es decir, las cartas solo rojas, solo verdes, solo azules, naranjas, moradas y amarillas. ¿Cuántas hay de cada color? De cada color hay 14 cartas comunes, 10 poco comunes, 12 raras, es decir, hay más raras que poco comunes, y 5 épicas, ¿vale? Y 5 épicas.
Como veis, el número no está muy distanciado. El de épica es el que menos tiene, pero el resto no está muy distanciado. 14, 10, 12. Esto en parte es bueno y en parte es malo. En parte es bueno porque las cartas comunes y poco comunes que se vayan a... que se jueguen, va a ser muy fácil conseguirlas. Porque como no hay mucha variedad, entre comillas no hay mucha variedad, nos va a tocar más fácil. El poco común es raro entre comillas, ¿vale? Porque tiene 10, pero tenéis que tener en cuenta que ahí hay que añadir los 24 a Battlefield, que son todos poco comunes. Y ocupan slot de poco común. Mientras que los tokens y tal, y las de 2 colores que he quitado, no quitan tantos huecos porque no suman 24. Suman 12 y 12, 24, leyenda y tal, pero ya sabéis que los 12 sin tiro spell son épicos, con lo cual solo hay que contar las 12 leyendas. Las 12 leyendas cuentan como raras, con lo cual son 12 y 12, 24. Y los 4 tokens son comunes, con lo cual en realidad serían... o sea, 12 y 24, perdón, no, 60, 12 por 5, 60, más 12, 72, ¿no? Y en los comunes pues se añadir 4. Entonces en el poco común sí que hay que añadir más, que son 24, que son muchos más, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Entonces, os he hecho un gráfico así genérico. El que quiera ver lo que lo vea, lo pare. Y el que no que siga, no voy a leer todos, de las cartas que ya conocemos hasta hoy, jueves 12 de junio. Las cartas que ya conocemos de cada color y rareza. Es decir, por ejemplo, cartas de furia comunes, ahí tenéis el cuadro, hay 11. Ya se conocen 11, es decir, solo faltan 3 rojas por conocerse. No faltan más, solo 3, ¿vale? En cambio, poco comunes solo conocemos 2. Raras 4 y épicas 3. Como veis, épicas faltan más o menos la mitad por conocerse entre unas cosas y otras, lo cual está guay, ¿vale? Y nada, aquí pues el que tenga curiosidad que lo pare y lo vea. Simplemente es, ya que lo he contado y he podido hacerlo, pues ahí lo tenéis. Dato así curioso, pues yo que sé, cartas poco comunes de orden solo hay una, lo cual me parece curioso. O por ejemplo, que cartas o sea, del que menos hay, que lo tengo por ahí apuntado, del que menos hay es de mente y de calma, del verde y azul, que hay 14 y 14. Del resto hay 16, 16, 19 o 20. Con lo cual probablemente mañana viernes tendremos varias cartas azules y verdes para intentar cuadrar probablemente una leyenda de alguno de esos dos colores. Y aquí viene la imagen guapa top que os quería enseñar, ¿vale? Y ahí ya sí que comento bien todo. Es posible que veáis demasiada información, pero aquí sí que os recomiendo que me escuchéis a mí y os guiéis por cómo yo os comento y os digo que es cada cosa y es muy fácil de entender, de verdad, ¿eh? Estas son todas las épicas que van a salir en esta colección, de colores individuales, ¿vale? Aquí no están, repito, no están los 12 Signature Spell de las 12 leyendas, ¿vale? Porque eso son combinaciones de 2 colores y ya se conocen todas, con lo cual es absurdo comentar de más, ¿vale? En color verde tenéis lo que ya ha salido y en color blanco lo que tiene que salir. Lo que tiene un guión es porque no sé exactamente qué carta es, pero las leyendas sí que lo sabemos. Por ejemplo, y luego por columna lo tenéis separado, ¿vale? Todos los colores van a tener 2 Champion Unit épicos. 2. Si os fijáis es la primera y la última columna, ¿vale? Luego van a tener una unidad épica, una unidad normal, ¿vale? Un Gear, que en este caso es el sello para todos. Ese, donde veis SSSS es el sello, eso se conocen todos. Y un Spell, ¿vale? Simplemente, ahí está, ¿vale? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Furia, ¿vale? Que es la primera fila, tenemos que ya ha salido el Bolívar épico, ha salido Cade Green como unidad épica, el sello ya lo conocemos, no conocemos el spell épico de Furia, pero tiene que salir uno, y la otra, el otro Champion Unit que tiene que salir es Kaisa, en su versión Furia, que será épica, ¿vale? En el caso de Calma tenemos Lee Sin, que ya salió, que lo vimos el lunes, Wifling, que es el dragón verdecito, o sea, el dragón este con el fondo azul que hemos visto antes. Igual que Cadre Green, curiosamente. El sello, que evidentemente ha salido. El Spell, que no lo conocemos. Y tendrá que salir Leona como carta épica. En el caso de Calma, el color azul, no ha salido es el único color en el que no ha salido ninguno de los Champion Unit. Pero tienen que ser, ahí lo tenéis, a la izquierda del todo y a la derecha del todo, Ari y Timo, ¿vale? Uno es Ari y otro Timo, que esto está 100% confirmado. Aparte de eso, no ha salido tampoco ninguna unidad normal, que no sea campeón. Sí que ha salido el sello. Y sí que ha sido el Unchecked, que es el hechizo este que antes tenía Epic, para los que vengáis de cuando se empezó a anunciar el juego, que hace daño a todo, ¿vale? No sé cuánto daño, una barbaridad de daño a todo lo que hay en un sitio, ¿vale? En el caso de Body, tenemos Miss Fortune, que ya salió. El Death Bloom, que es el reptil este
que cuesta bastante. De hecho, todas las unidades, Katherin, Wifrin y Dayflun, cuestan 6 o más. El sello, no conocemos el spell todavía. Y tiene que salir Set, su base, o sea, su carta de campeón épica, ¿vale? Ya sabéis que todos los personajes han salido al menos una carta de campeón, pero muchos de ellos, la carta que ha salido es la rara, ¿vale? Todos los que están ahí en blanco es porque ha salido la rara y no la épica. En el caso del color del caos tenemos a Jinx, ¿vale? Que ya salió, ya lo conocíais desde hace un montón de tiempo. La unidad no se conoce todavía, tenemos el sello. Tenemos como spell épico la posesión, que es la de controlar un bicho del rival. Cuesta 8, si no recuerdo mal, o 10, no lo recuerdo. Y como segunda campeón unidad, tiene que salir el Yasuo épico. Conocemos al Yasuo raro desde hace mogollón de tiempo, el verde, pero el épico, pues de momento no se conoce. Y por último, que tenemos en orden, que este es el primero que completa sus 2 Champion Unit, gracias al Darius que hemos hablado hoy. Y es que ya tenemos a Darius, ya teníamos al Víctor, y tenemos el sello, evidentemente. Y aquí solo faltan el spell y la unidad. Si os fijáis, faltan más o menos 2 o 3 de todos los colores. De hecho, de todos faltan 2, salvo del azul. Lo cual quiere decir que probablemente mañana tendremos o a Teemo o a Ahri. Prácticamente yo apostaría bastante dinero. Sobre todo teniendo en cuenta que luego hay que esperar un día más entre spoiler, porque el lunes, miércoles y viernes es un día entre cada, pero hasta el lunes siguiente son 2. Entonces, probablemente tenemos a Teemo o a Ahri. Y cositas, ¿no? Y alguna cosita por ahí suelta. En total faltan 13 épicas por conocerse, ¿vale? De las 30 faltan 13. 6 campeón unidad, 3 unidades normales y 4 spells, ¿vale? Y poco más. Este sí que es el vídeo. Aquí se acaba. Vamos a cambiar de escenita. Aquí se acaba el vídeo, chicos. Disculpad si alguno le ha dado la cámara haciendo ahí para arriba y para abajo. Intentaré regularla para que no se vuelva loca. Pero creo que ha sido guay, el vídeo mola. Es un dato que yo no he visto en ningún lado. Lo de que vaya a haber 5 épicas 100% seguro. Cuáles faltan, cuáles no. Cuántas fantas de cada. De todas las rarezas, etcétera, etcétera. Tengo apuntados, para que os hagáis una idea si estoy enfermo, que lo tengo por aquí en un papel. Tengo apuntado hasta, rollo, lo que falta por salir. Uy, que la casa va para arriba y para abajo. Qué grande. A ver, espérate. Un poco loca. Vale, ahí está. Lo que falta por salir de cada coste, ¿vale? O sea, de la letra entre la que está, ¿vale? Lo que falta por salir. Y porque intenté ver a ver si me sé el nombre de la unidad, pero es que como cambian los nombres de las unidades respecto al Enso Runeterra, pues estoy jodido, ¿no? Es lo que hay. El dúo ese, que es la carta roja esta que da más 2 de Maita algo cuando me entra, hemos hablado. En Runeterra se llamaban Smash and Dash. Cambian el nombre a todo y es un poco lo que hay. Tampoco podemos hacer mucho más. Como último dato para el que se haya quedado hasta el final, esto me gusta hacerlo y creo que lo voy a hacer cada vez más a menudo. Está confirmado, si contáis, ¿vale? Que va a haber 12 Overnarmer Signature, ¿vale? Es decir, cartas de estas que pasan del número 298 y están firmadas. Y corresponden a las 12 leyendas, ¿vale? Esto podía parecer obvio, pero ahora está confirmado. Si cuentas los huequitos que quedan en la página web. Conocéis el Yasuo y el Bolivar, que ya hablamos de ellas. Faltan las otras 10. Así que a ver qué tal, si se lo ocurran. Y molan mucho las instrucciones. Gracias a todos un día más por pasaros 33 minutazos de vídeo. Repíteme ese numerín. Nos vemos en el siguiente, probablemente el domingo. Chao, 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 chao. Adiós.